Queremos aprovechar este tiempo y este medio para saludar a cada uno de los hermanos donde está llegando este video. Que Dios les bendiga. Queremos compartir este tiempo y queremos compartir la palabra de Dios sobre todas las cosas. Y hoy justamente observando, mirando algunos videos, algo que se comparte por internet, estaba mirando sobre algunas de las reflexiones, algunos de los pedidos, algunos de los motivos de cada presidente de cada país, como Paraguay, Panamá, Guatemala, El Salvador y Estados Unidos y otros lugares. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención es lo que tenía como título, y ese título decía: estamos perdiendo la batalla, solo Dios nos puede ayudar. Y es una verdad, es una realidad que estamos viviendo una situación difícil, pero sabemos que Dios tiene la solución, Dios tiene la salida. Dios siempre nos va a sacar de las situaciones más difíciles, y Dios también nos va a mostrar la salida, los medios, la forma, como lo ha hecho a través de los tiempos y a través de la palabra. Nosotros encontramos lo que Dios ha querido enseñarnos y lo que Dios quiere enseñarnos hoy. Uno de los pasajes también que se han usado mucho en estos días, que yo también lo he usado, es el libro en Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14, donde Dios allí estaba hablando a través de su palabra, pero los versículos igual anteriores nos está hablando acerca de un rey, el rey Salomón. Dice la palabra en el verso 11: cuando terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey, todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar como casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare la langosta para que consuma la tierra, y si yo enviare pestilencia a mi pueblo. El verso 14 nos dice: si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Y ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Dios le apareció, dice la palabra, a Salomón. Aquel hombre que dispuso en su corazón, no solamente en su corazón, sino realizó muchas cosas, especialmente se dedicó a construir ese templo, ese lugar para Dios, y todas aquellas cosas que se propuso, dice, como desde su casa fue prosperado por Dios. Y Dios se le apareció, y Dios le dice a Salomón: yo he oído tu oración y he elegido este lugar como casa de sacrificio. Dios determina tres cosas, le determina a Salomón. En esas tres cosas nosotros podemos ver los tiempos de Dios, la oportunidad que Dios da, y en ese tiempo de benevolencia que Dios tiene también, pero también tiempo de castigo. Y Dios le dice a Salomón, cuando habla de castigo, le está mencionando tres cosas: sequía, langosta y pestilencia. Pero también Dios le muestra la otra realidad, porque Dios, en segundo lugar, tiene el control y la solución a todas las cosas que el hombre o los pueblos necesitan. Y hay tres cosas que Dios le dice a Salomón que deben suceder en el corazón, en la vida de un pueblo. La primera cosa que Dios le dice a Salomón: si se humillare mi pueblo. Nos habla de un reconocimiento del pueblo, nos habla de una humillación, de buscar a Dios humillado. Y en segundo lugar dice: y oraren y buscaren mi rostro. Es importante que Dios está hablando de una oración donde el hombre, donde las personas tienen que acercarse a Dios,
buscar su rostro, estar muy cerca de Dios. Y la tercera cosa que dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Quiere decir, se convirtieren de sus cosas, de pecado, de acciones, de muchas cosas que están en contra de la voluntad de Dios. Quizás meses atrás estamos viendo cómo muchos de los pueblos, muchas de las naciones, muchas de las ciudades, muchos de los países estaban aprobando muchas leyes que estaban en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra. Y nosotros podríamos pensar, ¿no será que Dios se disgustó con los pueblos, con las naciones, por todas estas cosas que van en contra de lo que Dios ha establecido en su palabra? Y hoy Dios está reclamando y hoy Dios está mostrando la situación de los pueblos. Los pueblos tienen que, como dice la palabra, humillarse ante Dios, orar a Dios, convertirse de sus malos caminos. Dios también ofrece tres cosas. Dios dice, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios está dispuesto a oír a los que le buscan de corazón, a los que buscan su rostro. Dios está dispuesto a oírlos. La segunda cosa que Dios dice, estoy dispuesto a perdonar sus pecados. ¿Cuántos de nosotros tendríamos que decirle a Dios, reconociendo y diciendo, Señor, nos arrepentimos de nuestros pecados, reconocemos que no hemos hecho tu voluntad, reconocemos que hemos sido desobedientes a tu palabra y no hemos cumplido lo que tú nos has pedido? En tercer lugar, Dios promete también en su palabra diciendo, sanaré su tierra. Hoy nosotros vemos que la tierra, el mundo está en caos, en una situación difícil, donde la enfermedad, donde este virus ha llegado a todos los pueblos, a todas las naciones, grandes y pequeñas, pobres y ricos. Ha llegado este virus y está causando un gran destrozo en los hogares, en las familias, en las personas. Pero Dios tiene la seguridad para cada uno de nosotros. Dios nos da la seguridad. Él siempre está en control de todas las cosas. Dios nunca ha perdido el control. Dios tiene el control de las cosas grandes y pequeñas. Y podríamos decir que esto para Dios es algo muy pequeño. Y Dios nos quiere dar la seguridad. Y cuando Dios le dice a Salomón así, si el pueblo hacía estas tres cosas, se humillaban, oraban a Dios, se convertían de sus malos caminos, Dios estaba diciendo, yo perdonaré sus pecados, sanaré su tierra y estarán atentos mis oídos al clamor de ellos. Pero luego dice también el versículo, en el verso 15, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. La respuesta de Dios siempre es inmediata. La respuesta de Dios no se hace esperar. Dios dice, ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. En el lugar donde tú estés, en el lugar donde tú te decidas a buscar a Dios, allí Dios estará atento. Sus ojos estarán abiertos y sus oídos atentos al clamor de su pueblo, de sus hijos. Tiempos atrás yo compartía este pasaje con la iglesia y miraba lo que quizás estaba por venir, sin saber, estaba compartiendo algo que se estaba aproximando,
Creo que Dios, de alguna manera, Dios siempre nos advierte de las cosas que pueden suceder, las cosas que van a suceder. Y Dios quiere que nosotros como iglesia, como hijos de Dios, estemos preparados. La palabra de Dios nos dice, prepárate para venir al encuentro de tu Dios. Dios no quiere tomar a su pueblo, a sus hijos, por sorpresa, sino manda que nosotros velemos y oremos y busquemos su rostro, su presencia en todo momento. Mi oración, mi deseo es que Dios no solamente responda al clamor de los pueblos, de las naciones, de los países, sino que también Dios pueda traer arrepentimiento en los corazones de muchos que puedan reconocerte, que muchos puedan reconocer que hay un Dios en los cielos, que hay un Dios que tiene el control de todas las cosas. Y cuando el hombre pierde el control, Dios tiene el control. Él nunca pierde el control de las cosas. Por eso, mis hermanos, mis amigos, mi deseo, mi oración es que Dios cada día los ayude a mantenerse firmes y constantes en la fe, orando y buscando el rostro y la presencia de Dios, y teniendo también oídos atentos a lo que Dios nos quiere enseñar a través de esta epidemia, de esta pandemia. Quizás Dios nos quiere enseñar muchas cosas que a través de los tiempos, a través de los años, Dios ha querido hablarnos, Dios ha querido enseñarnos, pero estamos muy ocupados en diferentes actividades, en trabajo, en diferentes cosas, y no hemos escuchado, no hemos atendido a la voz de Dios. Pero hoy es un tiempo en el cual Dios nos regala este tiempo, quizás para que estemos en nuestras casas, para que meditemos, para que vayamos a su palabra, para que busquemos a Dios en oración y que para que pensemos de aquí en más. Si Dios nos da la victoria, que por supuesto nos dará en todas estas cosas, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuáles son las cosas, cuáles son las prioridades que vamos a marcar? ¿Cuáles son las cosas más importantes que vamos a poner? ¿Vamos a poner en primer lugar a Dios? Muchas veces, cuando preguntamos a los cristianos, ¿cuáles son tus prioridades? La mayoría nos dice, primero Dios, segundo la familia, tercero la iglesia, y así sucesivamente. Pero quizás en la realidad no es así como nosotros lo hemos aprendido o como nosotros lo declaramos. Y yo creo que hoy Dios nos está dando una oportunidad para que nosotros pensemos seriamente y pongamos en primer lugar a Dios, las cosas de Dios. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Hoy quizás muchos de nosotros estamos pensando, ¿qué haremos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a salir de esta crisis? ¿Cómo vamos a salir de esta situación? No te preocupes, Dios tiene la solución, Dios tiene la salida, Dios tiene el control. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nos dice la palabra de Dios. Hoy a la mañana también estaba leyendo allí en Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esta situación creo que va a ser para bien de cada uno de nosotros, y Dios quiera así lo sea. Que Dios nos enseñe, Dios nos ayude, Dios nos dé la fuerza y la victoria para que cuando salgamos podamos salir a testificar, a anunciar las buenas nuevas de Jesús. Hace también un par de días compartía con la iglesia que muchas veces como iglesia estábamos dormidos, que necesitamos despertar. Yo creo que Dios nos está despertando
de ese adormecimiento, de ese letargo espiritual, para que nuestros ojos se abran, para que podamos buscar la dirección correcta y la voluntad correcta que está en nuestro Dios. Que el Señor les bendiga. Mi anhelo y mi deseo es que juntos podamos seguir anunciando las buenas nuevas del Señor y saber que el Señor viene pronto. Pero mientras el Señor no viene y nos da oportunidad, hagamos la voluntad de nuestro Dios. Su palabra nos da muchas promesas, pero si nosotros cumplimos primeramente lo que Dios también en esa promesa nos pide, no hay duda que las promesas vendrán. Mi anhelo y mi deseo es que el Señor les bendiga y este tiempo que Dios nos da, meditemos, honremos, alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios aún desde nuestras casas, pero siempre dándole la gloria y la honra a nuestro Señor. El Señor les bendiga.